Hola alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de informática biomédica. El día de hoy vamos a hablar sobre hipótesis diagnósticas y diagnóstico diferencial. Pero antes nos gustaría presentarnos. Yo soy Keila Mares y el día de hoy también nos va a acompañar el profesor Raúl Ojeda. Ya él más adelante les dirá cómo le gusta que le digan. A mí me gusta que me digan Keila. Entonces, pues nada, vamos a entrar en tema. Y el título, como ya les mencioné, es Hipótesis diagnósticas y diagnóstico diferencial. Ahora, en su mentecita ahorita, cierren sus ojitos, imagínense o hagan ustedes las inferencias sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de este tema? ¿A qué les suena? A mí me suena esto. Cuando hablamos de hipótesis diagnósticas y diagnóstico diferencial, pues son herramientas de las cuales nos vamos a agarrar para poder crear un diagnóstico. A veces como médicas y como médicos estamos dejando al lado estos procesos vitales y muy importantes para dar el mejor diagnóstico a nuestro paciente y caemos en este pensamiento rápido y este pensamiento no tan procesado, no tan razonado, que nos lleva a encasillar a nuestros pacientes muy rápidamente en algunos lugares, ¿no? En algunas cajitas. Ya más adelante irán entendiendo de dónde viene y por qué se está comportando así nuestro cerebro. Pero es importante que hagamos un team back con todas nuestras neuronitas antes de establecer este tipo de encasillamientos o este tipo de categorizaciones en las cuales nos podemos basar, ¿no? Entonces, como ya les dije, esta clase va a tener como objetivo describir cuáles son los procesos de generación de hipótesis diagnósticas en el razonamiento clínico, o sea, la manera más óptima en la cual podemos llegar a establecer como este tipo de hipótesis, ¿no? Después, otro objetivo es describir las bases teóricas del proceso de diagnóstico diferencial, que también es súper importante para que seamos los mejores y las mejores médicas y médicos que existen en el mundo. Y para finalizar, tenemos que describir la especificidad de caso y ejemplos de aplicación. Entonces, como ya vieron, es un tema muy interesante y muy importante que espero les guste cómo vamos a dar la clase y pues vamos a empezar. Pues primero que nada vamos a hablar sobre qué es una hipótesis diagnóstica o cómo está definida. Una hipótesis diagnóstica es un proceso de categorización. ¿A qué quiero entrar con esto? Imagínense ustedes que haciendo hipótesis diagnósticas estamos metiendo en cajitas a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, al principio, nuestros pacientes pueden entrar en 3-4 cajitas, ¿no? Entonces, esto es lo que es una hipótesis diagnóstica. Solo son ideas que nosotros nos podemos estar dando, imaginándonos, conforme al paciente nos está contando cuáles son sus signos, cuáles son sus síntomas. Entonces uno va haciendo como este tipo de encasillamiento, ¿no? Estas hipótesis son generadas tempranamente porque en el momento en el que alguien nos dice, ¿sabes qué? Tengo mucha hambre, tengo mucha sed y tengo muchas ganas de ir a orinar y orino muchísimo, ¿no? Entonces uno ya luego dice como, diabetes mellitus. Ok, está bien. Estas hipótesis obviamente están basadas, como ya les dije, en la colección de datos, ¿no? Entonces cuando alguien nos va diciendo poliuria, polidipsia, polifagia, ya uno va más o menos armando en su cabecita este posible diagnóstico que podemos dar. Y obviamente de cada caso que nos estén dando, de cada caso que vamos a tomar nosotros, vamos a escoger lo más importante. A lo mejor tu paciente te dice polidipsia, polifagia y poliuria. Ay, ¿qué crees? Que también tengo unas ganas terribles de comerme muchos pancakes. Entonces siempre como pancakes y yo creo que por eso me siento mal. Entonces tú dices, ok, sí tiene polifagia, pero pues a mí qué me importa que se la pase comiendo pancakes, que coma lo que él quiera. El dato importante es que tiene polifagia, ¿no? Pues como ya vieron, esta creación de hipótesis es el tema central del razonamiento clínico porque es como uno va haciendo pues estos pronósticos de
de diagnóstico y de posible tratamiento, ¿no? Cuando estamos colocando a nuestros pacientes dentro de estas cajitas, nos ayudamos o nos podemos ir dando una idea de cuáles son los posibles resultados que vamos a tener, ¿ok? Entonces también es súper, súper, súper importante que nos basemos de otras pruebas. A veces nuestro diagnóstico tiende a ser puramente clínico. Hay enfermedades que se prestan a que el diagnóstico sea clínico, que no necesites apoyarte de algunas pruebas diagnósticas. Sea como sea, esta historia clínica es súper base, una base muy fuerte para que podamos llegar a esto, ¿no? Porque muchas veces nos dicen que si haces una buena historia clínica, ya la armaste. O sea, que tu probabilidad de necesitar una herramienta como unas pruebas de laboratorio se va a ir disminuyendo gracias a esta gran historia clínica que ya te aventaste, ¿no? Pero pues hay que tener las bases y las herramientas y las ideas claritas para saber qué es lo que necesitamos preguntar, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a enriquecer a nuestras hipótesis? Pues con la mayor información posible que podamos recaudar de nuestros pacientes. Aquí les voy a mencionar algunas estrategias para reunir estos datos importantísimos que nos pueden ayudar muchísimo a aumentar y a enriquecer nuestra historia clínica. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas herramientas o estas estrategias para reunir los datos? Primero que nada, escrutinio y ramificación. Con escrutinio me refiero a buscar características ligadas a la enfermedad que estén presentes casi siempre y de manera constante. Y la ramificación se refiere a descartar las hipótesis si no existe la asociación de esas características con la enfermedad. A lo mejor es un poco temprano, pero eso ayuda a que vayamos desechando y desechando y desechando cositas que quizá no cuadran tanto, porque ya cuando escuchamos van disminuyendo estas hipótesis, ¿no? La siguiente herramienta es el uso de datos patognomónicos. Seguro ya han escuchado millones de veces esta palabra en la carrera, pero bueno, los datos patognomónicos son los datos que están presentes y son característicos de nuestras enfermedades, pero hay un pequeñito problemita porque no siempre todos los padecimientos que están cursando los pacientes tienen estos datos patognomónicos manifestados, ¿no? Entonces, a lo mejor físicamente no lo podemos notar, pero pues ya con la prueba de laboratorio dices, patognomónico, dato patognomónico, ¿no? La siguiente herramienta es considerar el costo de información adicional. A veces estamos en situaciones que no son tan óptimas para pedir, no sé, una prueba diagnóstica, ¿no? A veces no tenemos tanto tiempo porque el paciente ya te llegó súper grave, entonces tienes que actuar de manera inmediata. Entonces hay que considerar muchísimo cuáles son los datos más importantes que fuiste recaudando, Date la hipótesis que creas que es la más correcta dentro de todo, en dónde cabe más, qué es lo que hace más clic con todo el conocimiento que tienes, porque no tienes los recursos en ese momento, no tienes ni tiempo, ni dinero, ni nada de eso. Entonces es importante que gracias a esto, que lo que ya nos estamos apoyando, sepamos que vamos a ir formando la hipótesis más durita, más afianzada y cercana a la realidad, a lo que nuestro paciente está cursando. Y después, la última herramienta de las cuales nos podemos apoyar es evitar la precisión innecesaria. Ya sé que se contradice un poco con lo anterior, pero en ocasiones, cuando sí contamos con el tiempo y cuando sí contamos con los recursos, caemos en esta, pues no sé si decir la indiferencia, pero o esta falta de humildad que nos hace decir, sí, ya vi 500 veces este caso, 100% es diabetes, date. No hay que profundizar más allá
de lo que nos permita tomar decisiones. Hay que esperarnos un poquito a utilizar con lo que podemos tener a mano y vamos a emplear estas herramientas para que pues demos el mejor diagnóstico. Entonces, compañeritos, ya vimos que conforme vamos avanzando en la historia clínica, vamos a ir desechando y adquiriendo nueva información guiada por nuestras hipótesis, porque si yo ya tengo más o menos idea de que puede ser diabetes, pues no me voy a ir a buscar datos para faringoamigdalitis, ¿no? Entonces, obviamente, conforme este proceso va avanzando, nuestro número de diagnósticos considerados va a ir disminuyendo. Eso es lo que buscamos. Al principio, con el motivo de consulta, cuando tú le preguntas a tu paciente, hola, ¿por qué estás aquí? Y él te dice, ¿sabes qué? Tengo mucha sed. Entonces tu cerebrito empieza a buscar sed. Ah, cuadra con esto y esto, ¿no? Nada más te dio un dato. Después, en la historia clínica, ya más elaboradita, con antecedentes personales, qué es lo que come, qué es lo que dejó de comer, cómo vive su día a día, cuáles son las enfermedades que tienen sus papás, sus hermanos, sus tíos, shalala, va a ir disminuyendo este número de diagnósticos posibles que tenemos en nuestra mente y obviamente nos va a ir dando un poquito más de claridad. Después, con el examen físico también es una herramienta en la cual nos podemos apoyar. Híjole, ya vi que mide 1,50 y pesa 83 kilos, ok, y esto pues me indica que quizá mi paciente esté comiendo mucho o esté cursando con un problema metabólico, pero que esté más relacionado a un eje hipoficiario y a lo mejor por eso tiene esto, ¿no? Entonces, uno ya va disminuyendo la cantidad de diagnósticos poquito a poquito y al final, obviamente, nuestras pruebas diagnósticas son una gran ayuda y un gran apoyo, pero pues de nada sirve tenerlas fuera de contexto, ¿no? Entonces, ya que tenemos nuestros estudios de laboratorio y gabinete, pues estos diagnósticos pues se disminuyen en lo mayor posible y ya podemos llegar a algo pues más certero, ¿no? Muy bien, entonces ahora, ¿cómo vamos a comparar nuestras hipótesis diagnósticas para que una prevalezca sobre las otras? Bueno, pues aquí hay unas reglas de las cuales nos podemos guiar. Primero que nada, hay que considerar la prevalencia. Hay que considerar si existe un patrón de síntomas que sea más compatible con el diagnóstico que teníamos en mente más que con el otro. Que cuando haya una fuerte evidencia en contra de alguna de nuestras hipótesis, lo podamos tomar en cuenta como un diagnóstico de exclusión. O sea, si hay una cosita que de plano no cuadra, pues entonces ya es nuestro diagnóstico de exclusión, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no cuadra, o sea, no hay manera de que quepa en esta enfermedad. Porque es muy difícil que dos enfermedades estén cursando al mismo tiempo, más que nada cuando estamos hablando de población joven, porque esto se excluye en las personas ancianas y en las personas con enfermedades crónico-degenerativas. Pero cuando tenemos a un sujeto que está dentro de lo que cabe sano, nada más que tiene un proceso ahorita que no está ayudando a que esté sanito, entonces lo más común, lo más probable es que solo esté cursando con una enfermedad, ¿ok? Después, otra herramienta en la cual nos podemos basar es utilizar el principio de la parsimonía, que la explicación más simple es la mejor, ¿no? Después hay otro que es el principio de adecuación. Todos los datos positivos o negativos del paciente quedan explicados con las hipótesis planteadas. O sea, todos los datos que me ha dado mi paciente caben dentro de la hipótesis que tuve. Ah, sí, perfecto. No, voy a darle otra pensadita. Después tenemos el principio de coherencia, que habla de que una hipótesis logra alinear exitosamente a la fisiopatología, a las manifestaciones clínicas y a los datos complementarios que hemos recaudado dentro de toda esta historia clínica, dentro de todo este uso de examen físico y pruebas de laboratorio, ¿ok? Bueno, entonces como ya vieron, el proceso de crear hipótesis diagnósticas quizá podría estar relacionado, nosotros lo podemos ligar un poco más al sistema de pensamiento 1, que es el rápido, deliberativo, intuitivo, ¿sabes? Pero no queremos eso, ¿no? Ya vimos que cuando uno escucha, cuando uno hace el proceso un poquito más lento, más formal, basado en otras pruebas, es como vamos a llegar al sistema 2. A veces nuestros recursos no nos permiten
llegar tan rápido al sistema 2, pero pues bueno, lo importante es que estemos conscientes de que eso es lo que tenemos que hacer, ser personas racionales y no como robots. Entonces, encasillar y escuchar a nuestro paciente, tomar en cuenta cuáles son sus antecedentes y bueno, quizá la experiencia profesional nos va a llevar a llegar a este sistema del tipo 2 más rápido sin necesidad de caer en el sistema tipo 1, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el siguiente temita. Muchas gracias, Keila. Ahora les hablaré sobre el tema del diagnóstico diferencial. Este proceso del diagnóstico diferencial implica tener en cuenta un conjunto de elementos tales como plantear la hipótesis y luego descartar las ideas, es decir, ir basándonos en las hipótesis que más se han afianzado durante el proceso de razonamiento clínico. Se puede formular un diagnóstico diferencial para identificar una hipótesis particular cuando surge una evidencia para confirmar una de estas hipótesis originales y de esta forma realizar el diagnóstico diferencial. Esto puede establecer la presencia de una enfermedad y luego descartar la posibilidad de otras. Es decir, solo las hipótesis más robustas son las que lo conforman. El enriquecimiento con nueva información puede ayudar a elegir a la hipótesis de mayor fortaleza que debemos optar, ya que son las hipótesis más apropiadas para continuar el proceso de resolución. Y ahora, respecto a la especificidad de caso y contexto, los médicos no siempre poseen la misma certeza en casos comunes que en su práctica cotidiana. Tienden a tener un diagnóstico muy fiable, pero si su experiencia es limitada, en otros casos les es difícil trasladar el conocimiento teórico a lo que se expresa clínicamente si cambia el contexto. Podría cometer un error diagnóstico con mucha facilidad. A esto se le llama especificidad de caso o contexto, y esto es muy importante tenerlo presente para reducir el error diagnóstico al tratar adecuadamente a un paciente, como por ejemplo en un caso con gastritis. No significa que tendrá el mismo resultado al tratar a más pacientes con gastritis. El resultado puede ser peor o mejor, ya que el conocimiento adquirido en un contexto puede y usualmente es difícil de trasladar a otro si un estudiante o residente se exponen a pocos casos, ya que su desempeño genérico puede ser limitado al desempeño de los médicos, ya que los mismos pueden ser tanto novatos o expertos y varía de forma considerable. Y bueno, esto sería todo por el momento. Agradecemos mucho su atención y quedamos atentos a cualquier comentario o duda que pudieran tener. Recuerden que pueden escribirnos en el foro de la plataforma. Saludos.